Tenemos que saber que el avivamiento tiene que ver con el trabajar en las casas. Jesús enseñó a trabajar en casas. Presentó a los niños, oró por los niños, los bendijo estando en casa. Según Marcos 10. En Mateo 9, nosotros vemos a Jesús sanando a los 2 ciegos en casa. En Lucas 19, en la casa de Zaqueo, bendiciéndole. En casa, sanando al paralítico. En casa vemos tantos milagros que Jesús hizo. Viene mi Jesús y dice a sus apóstoles, en Mateo 10, cuando ustedes entren a una casa, por supuesto que hay que llegar a una ciudad para entrar a la casa, ahí tienen que predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios. Pero ustedes tienen que bendecir esa casa. Luego vienen los apóstoles y trabajaron en casas. Pero lo más importante que yo necesito que quede hoy en ti es que el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto. Hechos 2. Pero en Hechos 10, el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio. Y yo puedo ver 5 puntos importantes. En la casa hay bendición, hay milagros, hay sanidades. La hija de Jairo fue resucitada en su casa. ¿Por qué Satanás está tratando de estorbar el trabajar en las casas? Algunos le llaman célula, otros grupos de crecimiento, otros les llaman oasis. El nombre no importa. Lo importante es que la iglesia salga, vaya a trabajar a las casas, a buscar las necesidades, a buscar al enfermo, a buscar a las personas que necesitan de la manifestación del poder de Dios. Ahora, ¿por qué estorba Satanás el trabajar en la casa cuando mi Jesús lo enseñó? Mi Jesús ordenó a sus apóstoles hacerlo, la iglesia primitiva lo practicó y el Espíritu Santo desciende, se manifiesta en casas. Satanás no le agrada entonces que haya poder de Dios en las casas. Satanás está evitando por todos los medios posibles para que no haya perfeccionamiento de ministerios. Tú sabes que en las casas, al trabajar ahí, se da uno cuenta como siervo del Señor quienes son dados al evangelismo, quienes son dados a la enseñanza, otros son dados a dar palabra profética de orientación, a guiar, otros son dados a apacentar, a cuidar. Ahí es donde se descubren los ministerios. ¿Sabes por qué Satanás trata de evitar el trabajo en casa cuando Jesús lo enseñó, lo practicó? ¿Sabes tú por qué? Porque ahí es donde se forma el carácter de muchos siervos del Señor. Gente que no es o es fácil de cambio de carácter. Nos damos cuenta que ahí es donde comienzan a madurar su carácter y a tomar control de ello. Por eso es importante. ¿Sabes por qué otra cosa evita el diablo y lucha para que no se trabaje en casas? Por supuesto que hay que trabajar en el templo y en las casas. ¿Sabes por qué lo evita? Porque el Espíritu Santo se derramó. El Pentecostés fue en el aposento alto donde vivían los apóstoles. ¿Sabes tú que en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo y ahí arranca la iglesia para los gentiles? Esa es la razón por qué el enemigo va a tratar de que no se trabaje en casas.
Y a veces se reúnen solo los mismos hermanos, miembros de la misma iglesia, haciendo pequeños cultos, cuando el trabajo en casas es para que la gloria de Dios se mueva. Pero ¿sabes para qué? Para que se pueda invitar amigos, compañeros de trabajo. ¿Por qué no decir vecinos? ¿Por qué no los que trabajan en la casa, líder, sublíder o anfitrión? ¿Por qué no salen a visitar? ¿Por qué no salen a evangelizar e invitan a casa para que se manifieste el poder de Dios ahí? ¿Por qué razón no ir a las casas de la gente que necesita, de la gente enferma? Yo quiero hacerte un llamado y decirte que el trabajar en casas es algo sumamente importante. Quiero que quede claro esto, lo enseñó mi Jesús. Mira cuántos milagros, resurrecciones, mira cuántas bendiciones en casa. Mira mi Jesús enseñando a sus discípulos y entrando en la ciudad, busquen una casa y quédense ahí, bendíganla. Luego la iglesia primitiva trabajando en el templo y en las casas. Yo creo que tiene que cambiar la modalidad del trabajar hoy en día del ministerio. Siervos del Señor, líderes amados, servidores, comprendamos todos que es necesario trabajar en el templo, pero es necesario trabajar en las casas. Mucha gente no va a asistir rápidamente a una iglesia, a un templo, pero va a ir a la casa de su amigo, de su compañero. Yo creo que llegó el tiempo, llegó la hora. Este es el tiempo de Dios para mover a todos los servidores, que trabajemos en casa, que veamos los resultados, que veamos gente sanada, gente liberada y el poder de Dios manifestándose en gran manera. Quiero que Dios te bendiga, que la gloria de Dios sea sobre tu vida y que estos nuevos tiempos que vienen sean tiempos del derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida. Dios te bendiga.